Hola, buen día. Buenos días. Bueno, hoy tenemos el último encuentro previo a la revisión. Para la revisión, digamos, va a ir hasta lo que está colocado en el EVA, digamos, aquí es posicionamiento. ¿Ah? Hoy vamos a ver, algo de segmentación. Y bueno, vamos a ver si podemos llegar a ver algo de posicionamiento también. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que saber, digamos, es que en cualquier categoría de bien o de servicio, no todos los consumidores buscan lo mismo. Entonces, ahí digamos, hay algunos ejemplos, pero podemos pensar, por ejemplo, en las vacaciones. Entonces, si le preguntamos a cada individuo, a cuál es la vacación de sus sueños, nos podemos encontrar, con distintas respuestas. Algunos querrán tomarse un crucero, a algunos otros les gustará el turismo de aventura, a algún otro, le gustará, a tomar alguna excursión en donde le resuelvan todo. Otros, les gustará viajar como mochileros. Entonces, y están todos pensando, en vacaciones o en viajar. Entonces, eso nos pasa en absolutamente todas las categorías de bienes o de servicios. Podemos pensar también cuando la gente, piensa en comprar, un notebook, habrá algunos, que lo buscan, para trabajar, habrá otros que lo buscan, para jugar, habrá otros, que dentro de lo que es el trabajo lo buscarán, para procesar mucha información. Otros, que lo precisarán para diseño, y entonces, en definitiva, dentro de la misma categoría empezamos a ver que hay distintos sabores o distintos elementos, que tienen que ver, con la misma categoría de bien o de servicio. Entonces, nos encontramos allí, que dentro de un mercado general cualquiera, hay grupos de consumidores que nosotros le vamos a llamar segmentos de mercado, que tienen distintas necesidades, distintas preferencias o un comportamiento de uso distinto del producto. ¿Tá? A esos grupos de clientes, que están ya, en los mercados, la tarea importante, lo relevante, para las organizaciones, que es identificarlos. Es saber, que existen, conocer, a cómo es que están agrupados, para después, a tomar decisiones acerca de cómo proceder. Si voy a atenderlos a todos esos grupos, si voy a atender a alguno de esos grupos. Y cuando nosotros decidimos, atender a alguno de esos grupos, o hagamos de cuenta que tenemos 7 grupos de clientes o 7 segmentos, cuando elegimos trabajar con alguno de ellos, a ese que elegimos, para trabajar con él, lo transformamos desde el punto de vista de la organización, en nuestro mercado meta. Que sea nuestro mercado meta quiere decir, que es nuestra razón de ser. Y cuando decimos, que dentro de 7 grupos, de clientes o 7 segmentos de clientes en un mercado, nosotros, por ejemplo, elegimos trabajar con uno de ellos, en el mismo momento que elegimos trabajar con un grupo de clientes y no con los 7 grupos de clientes que tenemos en un mercado, en ese mismo momento le estamos diciendo a los otros 6 grupos de clientes, a que nosotros para ellos no vamos a trabajar. Con lo cual, a todo lo que les pase o todo lo que le preocupe a esos 6 grupos de clientes o 6 segmentos de clientes que no tienen que ver con el mercado meta que nosotros nos definimos, a nosotros no nos preocupa, no nos inquieta. Lo que nos interesa, es enfocarnos en el grupo de clientes, en el segmento de clientes que nosotros elegimos, como mercado meta. ¿Tá? Y para esos clientes que nosotros elegimos, para ese segmento de mercado, la organización lo que hace es diseñar una mezcla de marketing, diseñar una propuesta de valor, diseñar una propuesta de marketing mix, que es una combinación de un precio, de un producto, ya sea un bien o un servicio, de una forma de distribuirla y de una comunicación. ¿Qué pasaría, por el contrario, si no hiciéramos esto? Lo que pasaría, es que si hay distintos consumidores con distintos grupos, con distintos gustos, con distintas preferencias, y nosotros, generamos una única propuesta de valor, estamos teniendo lo que se llama una propuesta sin diferenciación.
¿Cuál es el problema de tener una propuesta sin diferenciación? Que si alguien, digamos, estaba buscando algo específico, volvemos al tema, digamos, no sé, de los notebooks, y yo saco un único notebook, digamos, con una única memoria, con una única tarjeta, con una única resolución de pantalla, digamos, aquellos que precisaban, digamos, a mayor resolución o mayor procesamiento o mayor tarjeta de gráficos, digamos, para poder, digamos, decidir por mi satisfactor, lo que va a tener que estar haciendo es renunciando a lo que quería y adaptándose a lo que la organización ofrece. Y en ese caso, se da, digamos, a lo que normalmente se dice, a arreglársela con lo que hay. Cuando una organización está sola en un mercado y no hay alternativas, puede que eso funcione. Pero en mercados como los nuestros, a donde cada vez hay más organizaciones dispuestas a atender esas necesidades, lo único que estamos haciendo es facilitando para que los clientes tomen decisiones, para irse con competidores nuestros y no quedarse con nosotros. Y al mismo tiempo, en el caso de que seamos los únicos que lo hagamos, si el cliente buscaba algo y nosotros le ofrecemos algo distinto, lo único que vamos a estar propiciando, es algo muy distinto a la satisfacción del cliente, que al final del día era lo que nos preocupaba a nosotros desde el punto de vista del marketing. Y un elemento importante, es que típicamente, el comportamiento promedio de los clientes es que cuando un cliente recibe algo que se adecúa más a cuáles son sus intereses, a cuáles son sus gustos, a cuáles son sus preferencias, está dispuesto a pagar más por ese satisfactor que por una solución genérica que no se adapta exactamente a lo que está buscando. Entonces, un ejemplo, sencillito de esto, tiene que ver, con el dicho popular, aquí, que se utiliza mucho, de es lo que hay valor, es lo que hay valor, surge de una anécdota, de un amigo de Alberto Kessman, que le gustaba, al igual que Alberto, consumir whisky, ahí un día, se iba desde Montevideo, hacia Punta del Este, y en un momento, le vinieron muchas ganas, de tomarse un whisky, para en la Costa de Oro, en el único boliche que encuentra disponible, pide un whisky y, y el bolichero, pone sobre el mostrador, un whisky nacional. El amigo de Alberto le dice, que bueno, que él, no toma whisky nacional, que él toma whisky importado, le dice incluso la marca, de lo que toma, y el bolichero, lo único que tiene, es el whisky nacional. Por ende, le dice al amigo de Alberto, es lo que hay valor. Lo que le está diciendo en ese momento es, ¿lo tomas o lo dejas? No tengo alternativa. O sea, le está diciendo, que tiene una propuesta, que no se adecúa a los gustos o a las preferencias de ese consumidor. Y queda en el consumidor la decisión, de tomar el whisky o de no tomar el whisky en este caso. ¿Tá? Es un poco lo que en algún momento, pasó también en España, en la guerra, que había una frase que se utilizaba mucho, en épocas de guerra es difícil a veces conseguir alimentos, y lo que había esencialmente eran lentejas. Entonces, típicamente, había un dicho que decía, son lentejas si las tomas, si no las dejas. Eso era lo que había para comer. Y eso, naturalmente, que implica, que el consumidor tenga que hacer renuncias respecto de lo que estaba buscando. En el caso, del bolichero que yo decía, ¿cuándo debería preocuparse el bolichero, así llegan clientes, que piden whisky importado? Cuando él haya definido que el segmento de mercado o el mercado meta con el que quería vincularse efectivamente consumía whisky importado y él tiene whisky nacional. Porque si su público, si su mercado meta era los que consumen whisky nacional y ocasionalmente le cae un consumidor buscando un whisky importado, no se tiene que preocupar, porque es lo que decíamos antes. Cuando yo segmento y defino con quién voy a trabajar, hay un conjunto de clientes a los que le digo, voy a trabajar para vos. Y en ese mismo instante le estoy diciendo a otros grupos de clientes que no voy a trabajar para vos. Con lo cual, lo que nosotros tenemos que cuidar siempre es
qué es lo que quiere nuestro mercado meta y tener la solución para ese mercado meta. Si llega alguien que está por fuera de ese mercado meta que nosotros definimos, digamos, obviamente que nosotros no nos tenemos que sentir mal, digamos así, si no tenemos lo que está buscando, porque nosotros no trabajábamos para esos clientes. Y esto es algo, digamos, que es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque nosotros, digamos, a veces como individuos y a veces como organizaciones, digamos, nos cuesta esto y queremos abarcar todo. Y todo no se puede abarcar. ¿Tá? Hay que tratar de enfocarse, tratar de hacer las cosas bien en un área acotada. ¿Tá? Entonces, es mucho más probable tener buenos resultados, concentrando los esfuerzos, los recursos, en hacer algo para algunos clientes que pensar en ser solución para absolutamente todos. ¿Tá? Entonces, el día que segmento y el día que decido que voy a trabajar con algún segmento y no con todos los segmentos, yo tomé una decisión, que me va a marcar en lo que voy a hacer de ahí en más. Para unos voy a trabajar y me va a preocupar todo lo que le pase, cuáles son sus gustos y preferencias, y para los otros, no me va a preocupar. ¿Tá? Entonces, si yo quiero evitar esto de tener una propuesta, sin diferenciación, o sea, si yo quiero, evitar, o minimizar la insatisfacción de los clientes, si yo quiero evitar, a las renuncias o los trade-off que tienen que hacer los clientes para quedarse con nuestro satisfactor, lo primero que tengo que hacer es segmentar, o sea, lo primero que tengo que hacer es identificar cuáles son esos grupos de clientes que existen para una determinada categoría de bien o de servicio. A renglón seguido, ¿a qué tengo que hacer? Después que logro identificar a estos grupos de clientes, tengo que seleccionar alguno de estos grupos o alguno de estos segmentos para hacer ¿qué? Para transformarlos en mercado meta. ¿Tá? Para decir, efectivamente voy a trabajar con ellos. ¿Y qué es lo que están buscando? Están buscando esto, un producto con tales o cuales características, con un determinado nivel de precio, con un determinado posicionamiento y con una determinada forma de distribuir. Entonces, después que lo selecciono, armo esa mezcla para ponerla a disposición, de ese mercado meta. Cuando hablamos aquí, de marketing mix o de propuesta de valor o de 4P, y hablamos de poner una solución de este tipo para cada segmento, estamos hablando de mezcla. Y al igual que podemos hacer el paralelismo, con una fórmula química o con una receta de cocina, bastará con cambiar alguno de esos elementos, como para tener, un resultado distinto. ¿Tá? ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente cuando nosotros elegimos varios segmentos de mercado con los cuales trabajar, estamos pensando que la propuesta de valor tiene que ser absolutamente distinta entre unas y otras. De repente, lo que cambia entre un segmento y otro es simplemente, por ejemplo, la forma de distribuir. Algunos, precisan que se les entregue en el domicilio y otros, pueden ir a buscarlo a punto de venta. Y de repente, el satisfactor o el producto es idéntico, el nivel de precio es idéntico y el posicionamiento y comunicación de nuestro producto es idéntico. Lo que cambia es la distribución. Y ahí ya tenemos, otra propuesta de valor, otra propuesta de marketing mix distinta para ese segmento. De nuevo, ¿qué es lo que va a determinar, esto? Lo que va a determinar son los gustos y las preferencias de los segmentos. Pero lo que quiero destacar para ustedes es que cuando hablamos de una propuesta de valor para un segmento, no es que necesariamente tengamos que tener, los 4 elementos del marketing mix totalmente distintos. Puede darse, que con alguna variante en alguno de ellos ya tenemos una mezcla distinta. ¿Tá? A renglón seguido, si yo, elijo algunos grupos de clientes con los cuales trabajar, si yo, armo una propuesta de valor para esos clientes, renglón seguido, lo que yo preciso que es que los otros, esos clientes, se enteren, a que yo estoy trabajando para ellos. Entonces, de alguna manera, lo que yo preciso es posicionar el producto para que sea percibido por ese grupo de clientes, por ese segmento de clientes, como algo capaz de satisfacer sus necesidades mejor que lo que pueda hacer la competencia. Supuestamente, yo estoy trabajando para esos clientes, yo identifiqué claramente cuáles eran sus gustos y sus preferencias, tengo claro, a qué tengo que hacer con mi propuesta de valor y, naturalmente,
digamos, estoy mirando, digamos, a cuál es la propuesta de valor que tiene la competencia u otros, digamos, a que quieren atender a ese mismo grupo de clientes. ¿Tá? Entonces, lo importante acá que es identificar los grupos de clientes que hay afuera, es elegir con cuáles voy a trabajar y decirles luego, digamos, a esos clientes, digamos, a que yo estoy trabajando para ellos. Si no, digamos, el otro no se entera lo que estoy haciendo. Entonces, como definición, digamos, de segmentación, muchas veces, digamos, se dice y se lee por allí, digamos, a que la segmentación es el proceso de dividir el mercado. Y yo acá, digamos, quiero destacar un elemento. Puse dividir entre comillas, porque en realidad, digamos, nosotros desde el punto de vista del marketing no dividimos nada. Nosotros lo que hacemos es identificar cómo ya está dividido. ¿Tá? El tema de segmentar no se trata de tomar una decisión administrativa y partir en grupos que a nosotros nos parece, digamos, a cómo se agrupan los clientes. ¿Tá? No se trata de decir los que viven acá, los que viven allá, los altos por un lado, los bajos por otro, los rubios, digamos, a las mujeres, los varones. No va por ahí el tema. Va por identificar cómo, desde el punto de vista de la toma de decisiones a la hora de consumir bienes o servicios, ya están agrupados los clientes de alguna forma. Esto que yo les decía hoy, por ejemplo, en el caso, digamos, del uso de los notebooks. Digamos, no se trata de tomar decisiones, digamos, arbitrarias. Se trata de ver, digamos, a qué grupos de consumidores hay y con qué necesidades particulares. ¿Tá? Entonces, cuando hablamos de segmentación, muchas veces se habla de dividir. El dividir va entre comillas, porque no dividimos desde el lado de marketing. Lo que hacemos nosotros es tomar o identificar cómo ya está dividido el mercado. ¿Tá? Y entonces vamos a, ¿qué es lo que nos importa desde el punto de vista del marketing? Algo, digamos, que a veces, digamos, no está en el uso popular, digamos, no está muy aceptado, digamos, porque se ha deformado el término. Pero nosotros, digamos, lo que precisamos hacer es conseguir grupos de clientes que sean, o segmentos de clientes que sean homogéneos a su interior respecto de los factores que determinan la demanda y heterogéneos respecto del resto de los grupos. O sea, yo preciso identificar grupos de clientes que tengan elementos en común entre ellos, pero que al mismo tiempo los diferencien de otros, porque si no, no estaríamos frente a grupos de clientes con comportamientos distintos a la hora de demandar un satisfactor. Y eso desde el punto de vista estadístico se llama discriminar. Yo preciso discriminar clientes, preciso separar clientes con algún criterio. En alguna medida, digamos, no vamos a entrar nosotros en el curso en esos temas, digamos, pero lo que se precisa es armar clusters, ¿tá? Es armar grupos, digamos, de clientes, digamos, que respecto de los factores que inciden en la decisión de compra o en el uso de un satisfactor, sean esos grupos distintos entre sí y homogéneos a su interior. ¿Tá? ¿Por qué el énfasis en segmentar o en identificar estos grupos de clientes para poder trabajar? Porque en alguna medida, cuando yo logro segmentar, logro partir el todo en partes. Y ustedes saben, por ejemplo, que cuando decidieron tomar esta carrera, tenían que ir tomando el curso, la carrera en partes, que tienen materias para ir aprobando, que tienen años, o sea, no se puede resolver todo de una. Y en los mercados pasa lo mismo, es muy difícil atender a todo al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Las organizaciones, logramos identificar segmentos, empezamos a trabajar con cada segmento y ¿qué hacemos? Ponemos en juego todos los recursos que tenemos a mano para ese o para esos, a veces puede ser más de uno, grupos de clientes que encontramos dentro de un mercado. Entonces, no es lo mismo si yo tengo 10 pesos para gastar en comunicación, comunicarle al universo de clientes, que hagamos de cuenta son 100, que pensar en comunicar a algún segmento de clientes, que de repente tiene 13. Entonces, tiene 13 miembros y tengo 10 pesos, voy a ser mucho más eficiente en la comunicación que si pienso en comunicarle a 100 con esos mismos 10 pesos.
Entonces la segmentación lo que hace es permitir concentrar las fuerzas, los recursos de la organización en algo, digamos, a más acotado, ¿tá? Apuntando, digamos, a alcanzar el éxito. Al mismo tiempo, digamos, a esto que yo estoy describiendo, ¿qué es lo que permite? Permite, digamos, a que las empresas pequeñas puedan competir, porque si todas las organizaciones, digamos, tuvieran que atender a todo el mercado, digamos, a las empresas pequeñas normalmente tienen, entre otras cosas, menos espalda financiera para hacer un conjunto de acciones. Si no logramos dividir el todo en partes, digamos, se le va a hacer más difícil. Entonces, las empresas pequeñas pueden competir, digamos, más eficazmente haciendo foco en alguno de esos grupos de clientes dentro de una categoría de bien o de servicio. Después, digamos, a lo que yo decía recién, la publicidad más efectiva. Y lo otro fundamental, digamos, recién hablábamos de las pequeñas empresas y ahora podemos hablar de las empresas medianas. Normalmente, digamos, las organizaciones, digamos, suelen utilizar, y es recomendable adicionalmente, no solo que se haga, sino que es recomendable, utilizar esto de la segmentación, digamos, para ir definiendo una estrategia. Ustedes, digamos, habrán cursado, digamos, alguna materia ya, digamos, probablemente en Ageo, digamos, que tenga que ver con cartera de productos, con algún tema estratégico, habrán escuchado hablar de la matriz Boston Consulting Group. Digamos, nosotros, digamos, no la vamos a ver en este curso, esto es objeto, digamos, de otra materia que es marketing estratégico, pero simplemente a modo de conceptualización, digamos, ustedes saben que las organizaciones, digamos, deben pensar en el hoy y en el mañana. Y típicamente, vamos, lo que nosotros procuramos hacer desde las organizaciones es, siguiendo el ejemplo que yo ponía de la matriz de la Boston Consulting Group, digamos, tratar de tener productos que sean estrella al mismo tiempo que tenemos productos que son vaca lechera. ¿Tá? Entonces, esto, digamos, puede venir por el lado, digamos, de tener segmentos de mercado a los cuales atender. Entonces, un ejemplo sencillo, digamos, para explicar algo de esto es, por ejemplo, lo que está haciendo hoy el Banco República. El Banco República, digamos, vio, digamos, que para tener clientes en el futuro que le valgan las penas, digamos, precisa de alguna manera irlos bancarizando cuanto antes. Entonces, sacó hace un par de meses, pero capaz que algún mes más, digamos, no sé si fue este año, sobre finales del año pasado, un producto, digamos, para jóvenes entre 14 y 29 años. 14 años, digamos, acá en el mercado uruguayo, por lo menos, digamos, ninguna persona de 14 años podía estar bancarizada, o sea, podía estar bancarizada solo por intermedio de sus padres o sus tutores, digamos, que le dieran un subproducto de algo que tuvieran, digamos, en la institución financiera. E incluso, digamos, tampoco era tan común, digamos, porque el requisito, digamos, era incluso de mayor edad. Entonces, digamos, ¿qué es lo que hace el Banco República? Le da unas cuentas gratuitas y una tarjeta de débito para que los jóvenes, digamos, empiecen a bancarizarse. Naturalmente, digamos, que mientras a otras instituciones o a otras personas por esos servicios se le cobran en alguna medida, directa o indirectamente, en el caso de los jóvenes se le da sin más. ¿Por qué se le da sin más? Por esto que yo les decía. Digamos, porque en alguna medida, digamos, el banco visualiza que hoy tiene una serie de clientes que le permiten, digamos, funcionar como vaca lechera, pero precisa también ir generando el recambio, ir trabajando, digamos, en ese vínculo con los clientes para los clientes de mañana. Entonces, tiene un segmento, el de la vaca lechera, en el cual está obteniendo, digamos, rentabilidad, y está apostando en este otro segmento que hoy no le genera rentabilidad, digamos, para seguir creciendo. ¿Tá? Entonces, eso es seleccionar segmentos de mercado, digamos, que de alguna manera me permitan tener una estrategia de crecimiento. Y esto es típicamente, digamos, lo que suelen hacer, digamos, las empresas medianas. Las empresas grandes puede ser que identifiquen, como yo decía, en un mercado cualquiera 7 segmentos y puede que tengan los recursos y las habilidades para terminar atendiendo los 7 segmentos de una manera eficaz. Ahora, las empresas medianas, eso ya se les dificulta, pero lo que pueden hacer las empresas medianas es ir eligiendo grupos de clientes y tener trazado un plan de invasión
de otros segmentos. O sea, tratar de ver, digamos, en cuál me voy a enfocar ahora para hacerme fuerte, para crecer, para conseguir recursos, para posicionarme, para después pegar el salto a otro segmento. Y esto lo permite, digamos, justamente la segmentación. Si tuvieran que atender todo de una, digamos, ustedes conocen la frase de el pez grande se come al chico. Sin embargo, cuando hablamos de segmentos de mercado, el objetivo último es que alguien medianamente pequeño pueda transformarse, digamos, en alguien poderoso, en una organización, digamos, que pueda jugar el juego que juegan los grandes, de ser, digamos, efectivamente un pez grande. El objetivo con la segmentación es, en vez de pensar en el océano, es pensar en la pecera. Entonces, un pez chico, digamos, en un océano, digamos, queda perdido. Un pez chico en una pecera puede parecer un pez grande. ¿Está? A nivel de segmentación hay algo que se llama los niveles de segmentación. ¿Está? ¿Qué son los niveles de segmentación? Típicamente nosotros podemos pensar en cualquier categoría de bien o de servicio, vamos a encontrar en esencia dos extremos. Por un extremo, digamos, yo no tengo una propuesta diferenciada, le doy a todos lo mismo, eso se llama hacer marketing masivo. ¿Está? Sin segmentación, un único producto, un producto masivo, en el cual, digamos, a todos tienen que, en alguna medida, hacer renuncias y adaptarse a lo que yo ofrezco. Como ya dijimos, el marketing masivo, digamos, tiene la desventaja de que en el mismo momento que yo genero una propuesta de valor y le pido a los otros que renuncien a lo que estaban aspirando para acercarse a mi propuesta de valor, digamos, puedo estar facilitando a que vengan competidores y den en el blanco de lo que están buscando los clientes y quedarme sin clientes. En el otro extremo, digamos, si decimos que es tan importante las necesidades de los clientes y dan en el blanco de lo que la gente quiere, ¿con qué nos podemos encontrar? Nos podemos encontrar, obviamente, con el marketing 1 a 1, con pensar en dar una solución específica y particular para cada uno de los clientes que hayan en el mercado. No hace falta, digamos, que yo les explique, digamos, que muchas veces es muy difícil para las organizaciones, digamos, poder atender las necesidades particulares de cada uno de los individuos. Con lo cual, digamos, probablemente para las organizaciones no sea ninguno de los dos caminos el más recomendable, aunque pueden haber situaciones, digamos, por ejemplo, de marketing 1 a 1, sobre todo en el tema de servicios, digamos, de servicios, por ejemplo, servicios profesionales, digamos, haciendo alguna actividad que tenga que ver con el gusto y las preferencias de cada cliente. Pero cuando hablamos de productos de tipo masivo, es más difícil, digamos, de encontrar. Entonces, antes de profundizar, nosotros ya sabemos que en un extremo tenemos marketing masivo, le doy a todo lo mismo y la gente tiene que adaptarse. Por otro lado, vamos a diseño, una cosa para cada uno, marketing 1 a 1, muy complejo de llevar adelante para las organizaciones. Entonces, nosotros antes de seguir profundizando ya sabemos que probablemente el camino del medio sea algo, digamos, que nos ayude a funcionar. Y entonces allí, dentro de los dos extremos, básicamente tenemos, digamos, lo que nosotros, digamos, queremos destacar, digamos, que es el marketing de segmentos de mercado, que son grupos de clientes, digamos, que en alguna medida, digamos, los podemos estar identificando y para los cuales, digamos, podemos estar encontrando, digamos, distintas soluciones. Entonces yo agrupo en grupos, digamos, en grupos más pequeños que el mercado total, digamos, y trato de darles, digamos, una solución para ellos. Dentro de lo que son los segmentos de mercado, nos podemos encontrar, digamos, con lo que ustedes también muchas veces habrán escuchado hablar, digamos, que son los nichos. ¿Tá? ¿Qué es? Dentro de un segmento, un grupo más pequeño aún, digamos, que busca alguna combinación particular de algún tipo de servicios. Entonces, por ejemplo, no sé, podemos encontrarnos, digamos, que dentro de lo que, yo qué sé, de lo que sea, no sé, por ejemplo, alguna vestimenta, podemos encontrarnos, digamos, que hay algunas personas que buscan vestimenta, digamos, para, no sé, para salir, digamos, para ir a fiestas, por decir algo. Y dentro de ese grupo, digamos, que busca vestimentas para fiesta, que sería un segmento dentro de los que buscan vestimenta, podemos encontrarnos, digamos, algún grupo de clientes más acotado, un nicho dentro de ese segmento
de clientes que busca ropa para fiestas, digamos, a que de repente le gusta ropa para fiestas, digamos, a extravagante. Y entonces ahí lo que tenemos, digamos, es un nicho dentro de un segmento. Es un grupo más acotado aún, digamos, de clientes. Y ahí de nuevo, las organizaciones más pequeñas son las que procuran encontrar estos nichos. ¿Por qué? Digamos, porque son clientes, digamos, que no son muy significativos en cuanto a su tamaño, en cuanto al volumen de negocio que podemos estar teniendo, y que por ende muchas veces, digamos, tampoco resultan tan atractivos o tan fáciles para organizaciones más grandes de poder atenderlos. Entonces, se dice, digamos, que la estrategia de nichos es una estrategia, digamos, para jugadores pequeños, donde justamente, digamos, atendemos necesidades particulares sobre una temática en particular, digamos, y que nosotros podemos gozar con el privilegio de que los grandes no se van a querer meter porque no es lo suficientemente atractivo, y los que están en ese grupo están dispuestos a pagar más que una solución genérica. ¿Está? Lo otro que tenemos, digamos, dentro de los niveles de segmentación es lo que se llama el marketing local. ¿Qué es el marketing local? El marketing local, digamos, a muchos de ustedes, digamos, deben conocer a McDonald's. Muchos de ustedes capaz que han tenido la suerte, digamos, de viajar al exterior y de ver, digamos, cómo es la propuesta de valor de McDonald's en otros mercados, y ahí simplemente comentar, digamos, o reflexionar con ustedes, digamos, a cómo se imaginarían que sería la propuesta, digamos, de McDonald's en la India. Digamos, nosotros acá estamos acostumbrados en esta parte del mundo en las hamburguesas de carne de vaca. Digamos, ¿a ustedes les parece, digamos, que en la India, vamos a McDonald's podrá ofrecer milanesa de carne de vaca? No, naturalmente, vamos a que no le puede ofrecer. Digamos, ¿cómo se imaginan ustedes que es el combo, digamos, por ejemplo, en México, respecto de las bebidas, de la bebida, digamos, que acompaña el combo? Típicamente, digamos, en México el combo se sirve con cerveza en vez de con refresco. ¿Cómo se sirve, digamos, ese combo, por ejemplo, digamos, hasta hace algún tiempo en Perú, donde la bebida, digamos, la bebida refrescante principal no es ni la Coca-Cola ni la Pepsi, sino que se llama Inca Kola, que es un producto, digamos, de origen peruano. Y entonces, digamos, a Coca-Cola, armaba sus combos, digamos, con Inca Kola y no con Coca-Cola. ¿Todo eso qué es? Todo eso son adaptaciones a un mercado local. Es entender, digamos, a determinadas dinámicas, determinados comportamientos de los mercados sobre una propuesta base. La propuesta base de McDonald's es tener un combo, ¿tá? Ahora ese combo, digamos, yo, como decía recién, en la India no lo puedo ofrecer con carne de vaca, en Perú, digamos, no lo podía ofrecer con una bebida refrescante, digamos, que no era del paladar de los peruanos, digamos, y en México, digamos, me adapto también al tipo de consumo que hacen los clientes, o sea, que toman mucha cerveza. Entonces, ¿eso qué es? Eso es lo que se llama marketing local. Esto lo podemos ver, yo puse ese ejemplo, pero lo podemos encontrar, digamos, en muchas categorías de bienes o de servicios, digamos, pensando en cómo se comportan, digamos, a determinados consumidores sobre una propuesta base. Entonces, esto del marketing local es muy utilizado, sobre todo por empresas multinacionales, digamos, que en alguna medida quieren comerse otros segmentos, quieren comerse otros mercados, digamos, pero tienen una línea de conducta, una línea de hacer negocios, y lo que hacen en vez de hacer una transformación total es encontrar o darle determinados toques, digamos, a su propuesta de valor, digamos, para llegar a los clientes. ¿Tá? Estos son lo que se llama niveles de segmentación. Es un tema muy importante y que se suele preguntar mucho también en las revisiones. Bien. Digamos, es tan importante esto del proceso de segmentación, Fernando, digamos, que lo importante sería ver, digamos, bueno, cómo lo hacemos, digamos, qué es lo que tenemos que hacer para identificar estos segmentos. Básicamente hay 3 mecanismos para poder segmentar mercados. Uno, digamos, no lo podemos explicar en facultad porque no lo conocemos, no sabemos cómo se hace, que es el olfato, ¿tá? Que es igual, digamos, que el talento, digamos, es igual que el talento para la música, digamos, que hay gente que no precisa estudiar música para saber de música o para cantar o para tocar algo. Es lo mismo que pasa, digamos, con un deportista, digamos, que tiene condiciones, digamos, que por más que yo
entrene a otro, digamos, que no tiene esas condiciones, digamos, para llegar a su nivel, no va a llegar. Y en el caso de los negocios pasa lo mismo. Hay muchas veces, digamos, que hay personas que tienen, digamos, a lo que se llama olfato para segmentar, para identificar cuáles son esos grupos de clientes que están ahí afuera, cómo están agrupados los clientes a la hora de tomar decisiones. Otra alternativa para segmentar, ¿cuál es? La imitación. ¿Imitar a quién? Imitar a la competencia. Fijarnos, digamos, a cómo tiene segmentado el mercado de la competencia y hacer, digamos, a tomar los mismos criterios que tomaron ellos. ¿Cuál es el problema de la imitación? El problema de la imitación, digamos, es que, por un lado, nos quita la posibilidad, digamos, de dar en el blanco exactamente lo que está buscando el cliente, porque, digamos, estamos suponiendo que el otro hizo bien las cosas. Y ese es un supuesto que puede ser fuerte, digamos, de repente estamos dejando plata arriba de la mesa, porque nos estamos fijando qué hace el otro, cuando en realidad el otro capaz que no hizo un buen análisis, un buen diagnóstico de lo que estaba pasando. Y adicionalmente, lo que me va a generar, es que yo voy a seguir trabajando, con los mismos parámetros que me genera el otro. En alguna medida me limita como organización. ¿Cuál es el ideal entonces? Si no es el olfato, si no es la imitación, y bueno, el análisis. Entonces, para nosotros, lo importante es que ustedes, se puedan centrar en un proceso de segmentación basado en el análisis. ¿Qué es lo que hay que hacer en este proceso de segmentación por análisis? Lo primero es estudiar. ¿Qué hay que estudiar? Hay que estudiar las motivaciones, hay que estudiar las actitudes propias hacia la categoría que tienen los consumidores, hay que estudiar las conductas, hay que estudiar los atributos valorados en cada categoría de bien o de servicio, hay que ver, a qué conciencia de marca tienen, a cuánto conocen de una marca y cuánto la están valorando o no, hay que ver los patrones de uso, cuándo lo usan de mañana, lo usan de tarde, lo usan para salir, lo usan para ir a una fiesta. Hay que estudiar, los datos demográficos de los grupos de clientes. Recuerden que nosotros ya hemos comentado en otras ocasiones que en marketing, nos interesa no solo la foto, sino que nos interesa la tendencia. Entonces, es muy importante ver esto de los datos demográficos, bueno, cuál es la edad, cuál es eventualmente el nivel socioeconómico, cómo tienden a evolucionar. Nos interesan, naturalmente, que elementos geográficos, dónde están sitios los clientes, están dispersos, están concentrados, están en Paso Campamento en Artigas, o están en Colonia Valdense, ¿dónde están? ¿O están repartidos por todos lados? Son elementos, que a nosotros nos importan a la hora, de armar grupos de clientes, elementos psicográficos, elementos, que tienen que ver, con las características propias, del individuo. Es gente que es más aventurera, es gente que es más conservadora, es gente, que es más introvertida, es gente, que es aversa al riesgo. Tratar de entender, cuáles son los individuos, ahí afuera que demandan los satisfactores. Y ahí, a lo relevante para nosotros, ¿qué es? Es identificar, como decimos siempre, la corriente y el potencial. Tratar de ver la foto, pero tratar de ver la tendencia, de esos consumidores. Si hay temas que tienden a mitigarse, si hay temas que tienden a acentuarse, de qué volúmenes estamos hablando. Y entonces ahí, uno de los elementos que muchas veces se tiene en cuenta, es el tema de identificar grupos de clientes con necesidades satisfechas y con necesidades no satisfechas, o eventualmente con necesidades, que aún el individuo no ha reconocido, no se ha dado cuenta, que va a estar yendo, a por esos lados, y eso abre también la pauta, de identificar grupos de clientes, con los cuales trabajar. Típicamente, hay organizaciones, que lo que hacen es decir, bueno, ya hay un grupo de clientes, que está siendo satisfecho por la competencia, tratemos de hacer foco, en los no satisfechos. Y acá, nosotros, ¿con qué lo podemos cruzar? Lo podemos cruzar con lo que ya vimos cuando comentamos de dónde venían las oportunidades en términos de marketing, y dijimos que una oportunidad, una de las fuentes de oportunidades en términos de marketing, era ver, qué hacía la competencia y tratar de superarlo. Y esto tiene que ver, justamente con eso. Tratar de ver, por qué es que los clientes no están satisfechos con las propuestas de los competidores
y nosotros trabajar en una propuesta de valor que dé en el blanco de esos individuos, digamos, no satisfechos. ¿Cómo hacemos, digamos, para estudiar todo esto? ¿Cómo hacemos para resolver esta etapa de una forma razonable? Naturalmente, vamos a lo que decimos siempre. Lo que importa no es lo que opinamos nosotros, lo que importa no es, digamos, a lo que dice, digamos, el gerente de marketing o el director de la empresa. Digamos, acá lo que importa, digamos, es lo que dicen los clientes. Y entonces si lo que importa es lo que dicen los clientes, disculpen un segundito. Lo que importa, es lo que dicen los clientes. Le tengo que ir a preguntar a quién. Le tengo que ir a preguntar a los clientes, le tengo que ir a preguntar al mercado. ¿Cómo le pregunto al mercado? Bueno, lo vamos a ver después cuando hagamos investigación de mercado, pero naturalmente puedo hacer entrevistas, puedo hacer algún método de observación, para ver, cómo se comporta el cliente, puedo hacer algún procedimiento, de comprador simulado para ver cuál es la experiencia que tienen los clientes en el punto de venta, cómo los trata la competencia, puedo eventualmente, comparar algún satisfactor de la competencia, como decíamos cuando veíamos oportunidades de mercado, y hacer ingeniería inversa para descubrir, a dónde estaban, a los puntos fuertes y las debilidades de la propuesta de la competencia. En definitiva, lo que nosotros tenemos que hacer es identificar, ¿qué cosa? Las características que distinguen a los segmentos. O sea, ¿qué tienen en común los individuos que se agrupan en determinados segmentos? ¿Qué los hace distintos de otros grupos? Bueno, como decíamos hoy, a uno les interesa, en el caso de los notebooks, tienen su equipo, para jugar. Bueno, si entonces, eso es lo que lo distingue, lo que precisan es un procesador rápido, lo que precisan es una buena tarjeta de memoria. Entonces, eso es lo que los distingue respecto de otros grupos que de repente querían un notebook, para hacer tarea administrativa, para poder estudiar y hacer, las entregas en facultad. Son grupos, que tienen, características distintas. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer al interior de eso? Siguiendo este ejemplo muy, muy simple y muy tonto, pero para comprender la situación. Lo que preciso es hacer una descripción detallada, de quiénes son esos individuos, cómo se comportan, cómo actúan, dónde viven, etcétera, etcétera. O sea, después que encuentro el elemento que discrimina a los grupos de clientes, lo que tengo que empezar a hacer es llenarlo de contenido. Entre otras cosas, ¿qué nos va a interesar? Nos va a interesar dónde están esos individuos y nos va a interesar cómo hago para comunicarme con ellos. ¿Está? O sea, voy a precisar saber, si por ejemplo, en un grupo de clientes, miran redes sociales, miran televisión abierta, miran plataformas OTT, van a la feria de Tristán Narvaja. O sea, ¿qué es lo que hace esa gente, para poder encontrarlas y llegarle, con nuestra propuesta de valor? ¿Tá? En definitiva, lo que precisamos es describir. Cuanta más información tengamos de los clientes, en mejores condiciones vamos a estar de poder actuar. ¿Tá? Esto también, de nuevo, tiene mucha relación con muchos de los términos, que tienen que ver con el marketing. El marketing históricamente se ha vinculado o se ha nutrido, de principios de la guerra militar. ¿Tá? Entonces ustedes habrán escuchado de guerra de precios, guerra de trincheras, de invadir, etcétera, etcétera. Toda una cantidad de términos que vienen del mundo militar que se utilizan en el marketing, porque hay unos autores, que son los autores, del libro Posicionamiento, otro tema, que tenemos ahí para la revisión, que son Rice y Trott, que en algún momento, hace muchos años, hicieron un libro que se llama La guerra a la mercadotecnia, haciendo un paralelismo entre los principios de la guerra, por ejemplo, el principio de la fuerza, o el principio, de la superioridad, de la defensa, respecto, a las acciones de marketing. Y entonces acá, a lo que nosotros precisamos es conocer, como se hace también en los principios militares, quién es el que comanda el ejército rival, a cuándo duerme, qué come,
a qué hora come, cómo se organiza, etcétera, etcétera. Acá precisamos lo mismo respecto a nuestros clientes, digamos, a dónde están, cómo son, cómo se comportan, cómo se compone la familia, etcétera, etcétera, para poder tener más elementos para poder actuar. ¿Está? Entonces, precisamos en ese procedimiento de segmentación una etapa de análisis. Básicamente, como yo les decía, no vamos a profundizar en el curso, pero para esto muchas veces se precisa tener información y después se hace un procesamiento estadístico, se trabaja con algún software de procesamiento estadístico de datos para encontrar estos agrupamientos, entonces se hace algún análisis factorial o algún análisis de clúster. Después lo que se hace, es lo que yo les decía, una etapa de preparación de perfiles, que es definir el perfil de cada uno de esos grupos de clientes en función de las actitudes distintivas, o sea, aquello, a que los separa, de otros, ¿está? ¿Dónde están geográficamente? ¿Qué características tienen desde el punto de vista personal? ¿Qué atributos valoran? Y otro tema importante vinculado con la segmentación es que, al igual que en la vida, las cosas no son para siempre, ¿está? Esos grupos, ese vínculo con los satisfactores, esas necesidades y esos deseos de satisfacerlos, van cambiando a lo largo del tiempo. Con lo cual, nosotros, a cada tanto tiempo tendremos que estarnos cuestionando en nuestra organización, de nuevo los segmentos. Tendremos que estar viendo nuevamente, a cómo son esos grupos de clientes y cómo se vinculan con los satisfactores, ¿está? Entonces, no dura para siempre la segmentación, es un proceso, que iremos iterando regularmente, para ir viendo, si se van manteniendo esos grupos de clientes y eventualmente iremos ajustando. Típicamente en cualquier categoría de bien o de servicio, y eso lo comentaron, el otro día viendo pronóstico con Santiago, cualquier categoría de bien o de servicio tiene dos grandes segmentos de mercado. Por un lado, lo que se llama el mercado industrial, y por otro lado lo que se llama el mercado masivo o mercado de consumo. Y Santiago ponía el ejemplo, de la cortadora de pasto. ¿Está? Una cortadora de pasto, puede servir para un uso doméstico, estaríamos hablando ahí de mercado de consumo, podemos estar hablando de una cortadora de pasto, que es para que alguien se dedique, a cortar el pasto, como tarea. Con lo cual, en ese caso estamos hablando de un bien que se mete en un proceso productivo para generar otro tipo de valor. Entonces, típicamente hay dos segmentos en cualquier categoría: consumo industrial y consumo masivo o de mercado de consumo. Ahora, brevemente, nosotros vamos a comentar algunos elementos de mercado de consumo. Pero hay una cantidad de elementos que son a tener en cuenta también en el mercado industrial. La gran diferencia entre mercado de consumo y mercado industrial es que uno es para disposición final en el mercado de consumo. Adquiero el bien o me hago con el bien o con la solución o con el satisfactor, para consumirlo yo. En el otro caso, en el mercado industrial, adquiero el bien o el servicio para meterlo en un proceso productivo. Y Santiago hablaba de la máquina de cortar el pasto, yo les puedo hablar, por ejemplo, de vino. Hay vino, a que el mismo vino, se puede consumir por el consumidor final en una góndola del supermercado o en una vinería, y por otro lado, ese mismo vino puede estar en un restaurante. Ese mismo vino, en un caso es un bien, de mercado de consumo, de mercado masivo, y en otro caso es un bien, de mercado industrial. Y ahí, muchas veces podemos estar hablando incluso del mismo vino. ¿En qué puede variar? Y esto nos viene bien para lo que yo decía más temprano. Lo único, que de repente hubo que variar en la propuesta de valor de la organización es en la forma en la que entrego el vino y de repente en el nivel de precio que le estoy poniendo. Pero el vino no lo cambié. Es el mismo vino que tengo en la góndola del supermercado, que tengo en la vinería, y el mismo vino, que se sirve, en el restaurante. ¿Está? Entonces, volviendo, o zambulléndonos rápidamente, en lo que es mercado de consumo. Típicamente, un elemento, que muchas veces sirve para explicar el comportamiento de los consumidores respecto de determinada categoría de bien o de servicio,
es la segmentación geográfica o el lugar de residencia. Esto, digamos, a muchos de ustedes, digamos, lo conocen, por ejemplo, cuando por ejemplo, digamos, vienen, no sé, vienen de Colonia, vienen de, no sé, vienen de Salto, vienen de Artigas, vienen de Rivera, etcétera, etcétera, y se encuentran, se integran, digamos, de alguna manera, o les toca vivir, digamos, con gente de Montevideo. Y entonces, digamos, en muchas categorías de bienes o servicios, o sea, la forma en la que solucionan, la forma, digamos, en la que viven, la forma, digamos, en la que disfrutan determinadas cosas, digamos, son distintas a las que tienen personas de su misma edad que viven en otro lugar geográfico. Por ejemplo, el tipo de música que les gusta o el tipo de reunión que les gusta, etcétera, etcétera, o el tipo de eventos al que están acostumbrados a ir. ¿Tá? Y eso, digamos, es un tema geográfico, del lugar donde residen las personas que hace, vamos, a que tengan determinados gustos o preferencias, distintos que los de otros que de repente tienen exactamente la misma edad o que de repente están estudiando lo mismo. ¿Tá? Entonces, muchas veces un criterio, digamos, que explica el vínculo con los satisfactores es la segmentación geográfica. Y esto, como decíamos hoy, es el ejemplo de McDonald's, digamos, dependiendo del país, es cómo tiene que armar, digamos, a McDonald's el combo, digamos, y eso es típicamente un tema, digamos, geográfico. Podría pasar lo mismo con el clima, podría pasar lo mismo, digamos, con la población, digamos, que vive en el medio urbano, que vive en el medio rural, digamos, siempre, digamos, este es un elemento siempre a tener en cuenta, digamos, que puede llegar a discriminar o a separar la demanda de las personas respecto a determinados satisfactores, que es el tema geográfico. ¿Qué les estoy diciendo yo entonces? Les estoy dando por ahora pistas de elementos que habría que cuestionarse para encontrar la explicación a por qué puede haber individuos, digamos, que tienen comportamientos distintos en un mercado. Uno de ellos puede ser el lugar de residencia, la región, el país, la ciudad, el barrio, ¿tá? La densidad geográfica donde está, o el clima, digamos, del lugar donde se encuentra. Otro elemento que puede explicar el consumo o el vínculo con determinados satisfactores, ¿cuál puede ser? El tema demográfico. Típicamente, en este proceso, que muchas veces las organizaciones lo hacen de adentro para afuera, en vez de hacerlo de afuera para adentro, y cuando yo digo de adentro para afuera, me estoy refiriendo a desde la organización para el mercado, cuando en realidad debería ser del mercado para la organización, es utilizar la segmentación demográfica. ¿Tá? ¿Y por qué, digamos, muchas veces se la utiliza? ¿Y por qué es más fácil de definir, más fácil, digamos, de encontrar ahí los criterios? Entonces ahí nos encontramos, bueno, la gente de tal edad, como yo decía hoy en el caso del Banco República, entre 14 y 29 es un segmento de mercado, digamos, quedará la duda, digamos, si efectivamente es lo que explica la demanda de determinado tipo de bien, la edad o no, digamos, pero es más o menos fácil, digamos, de manejar y de identificar el ciclo de vida, digamos, y esto acá es importante porque de repente muchos de los que están ahora en sala, digamos, de repente tienen la misma edad o tienen una edad similar, pero de repente algunos están casados y con hijos, otros de repente ya están separados, otros de repente, digamos, no están ni en pareja, digamos, y eso, digamos, tiene que ver con la etapa digamos, de cada uno. Tendrá que ver, digamos, también eventualmente la segmentación demográfica con los ingresos que tenga la persona, podrá tener que ver con la clase social, de cuál es su origen, podrá tener que ver, digamos, con la religión. Muchas veces hay consumos, digamos, que se explican por la religión, digamos, por ejemplo, digamos, la comida kosher, digamos, para determinadas personas, digamos, que tienen una corriente religiosa, digamos, es muy importante y eso determina, digamos, que se consuma de una forma o de otra determinados bienes, podrá tener que ver con la nacionalidad, etcétera, etcétera. Son elementos, digamos, que hacen a los criterios de segmentación o a las bases para segmentación demográfica, que son pistas. Acá tendremos que ver, digamos, si efectivamente alguno de estos elementos explica, digamos, a los agrupamientos de la gente o de los consumidores, digamos, para conformar, digamos, a los grupos o los segmentos de mercado. Otro criterio u otra base para segmentar es la segmentación psicográfica. Esto tiene que ver típicamente con el estilo de vida, con la personalidad, con los valores. Y acá vamos a destacar esto, obviamente que las organizaciones muchas veces van por el lado
de tratar, digamos, de encontrar esa discriminación por elementos, por ejemplo, demográficos o geográficos. ¿Por qué? Y porque son más fáciles. Viven en Villa Constitución o viven en Cerro Chato, digamos, es fácil, digamos, están ahí. ¿Tá? Más difícil es la segmentación psicográfica. Por ejemplo, identificar cómo es el estilo de vida de las personas, cómo es la personalidad de las personas. Bueno, los que consumen este bien, digamos, son compulsivos, o los que consumen este bien son ambiciosos. Como decíamos hoy, ¿cómo nos enteramos de esto? Nos enteramos de esto indagando con los clientes. A veces no es tan fácil identificar en estudios que nos sirven, digamos, para orientar toma de decisiones en marketing, llegar a este grado de detalle. De repente eso se puede saber con un análisis profundo de la personalidad, con trabajo de psicólogos, etcétera, etcétera, pero eso no lo podemos estar pensando en hacer, digamos, para el universo de los clientes. ¿Tá? Digamos, entonces, muchas veces la segmentación psicográfica, esto de los estilos de vida, de la personalidad, de los valores, típicamente en el fondo son los que determinan más el consumo, digamos, que el lugar de residencia o los aspectos demográficos. Lo que pasa es que muchas veces son más difíciles de identificar y a veces las organizaciones, digamos, preferimos, digamos, encontrar, digamos, una discriminación por alguno de los otros criterios más que por la psicográfica. Ahora, la psicográfica es la que normalmente termina explicando el comportamiento de compra o las decisiones de compra o el uso de determinados satisfactores. Ejemplo de ello, digamos, es típicamente, digamos, el ejemplo del libro, el ejemplo de las motos Harley Davidson, digamos, que mucha gente, digamos, piensa o manifiesta, digamos, que tener la Harley Davidson está asociado exclusivamente a un tema de nivel socioeconómico, que hay que tener dinero para tener una Harley. Y en realidad, basta con indagar un poco más en los clubes, digamos, de gente, digamos, que pertenece a la comunidad de la Harley Davidson para ver, digamos, que hay muchos individuos que sí, que coincide que tienen un alto poder adquisitivo, un alto nivel socioeconómico, pero hay otra cantidad de individuos que no tienen ese nivel socioeconómico y que igual tienen una Harley porque en realidad lo relevante para tener una Harley es el estilo de vida, más que el nivel socioeconómico o más que el elemento geográfico. Y entonces, bueno, son elementos, digamos, que nosotros tenemos que tener presente y que tenemos que indagar. Lo otro, digamos, que la otra base para segmentar es la segmentación conductual, que tiene que ver, digamos, con las ocasiones de compra o de uso. Bueno, el satisfactor, digamos, yo solo, por ejemplo, no sé, les pongo un ejemplo personal, yo solo, digamos, voy, por ejemplo, a un McDonald's, para seguir con el ejemplo de McDonald's, cuando estoy en el exterior, en países, digamos, en los cuales, bueno, a veces, digamos, tengo alguna duda respecto, digamos, de la alimentación o de la higiene, digamos, que puede haber en determinados lugares. Yo sé que voy a un McDonald's y me voy a encontrar con un mínimo estándar, digamos, de lo que puedo encontrar. Entonces yo, por ejemplo, en Uruguay no voy a McDonald's, digamos, si de repente, digamos, me ha pasado, digamos, yo, digamos, trabajo hace unos cuantos años en negocios internacionales y me toca viajar mucho, digamos, y sí suelo utilizarlo, digamos, ocasionalmente en el exterior. Bueno, eso tiene que ver, digamos, con ocasiones de compra o de uso. Digamos, yo soy el mismo consumidor, digamos, que aquí en Uruguay, si fuera por un tema geográfico, digamos, no calzaría en la segmentación geográfica, pero yo, digamos, por mis preocupaciones, por mis inquietudes, por mis dudas respecto de cómo funciona a veces la alimentación en los restaurantes en otro lado, prefiero ir a un McDonald's que sé que hay un mínimo de limpieza, un mínimo de cuidado, un estándar, digamos, que sé que aquello, digamos, no es gran cosa y que en realidad, digamos, es una comida no muy saludable, pero sé lo que me voy a encontrar sin sorpresas, entonces yo lo utilizo en el exterior. Y eso tiene que ver, digamos, con ocasiones de uso o de compra. ¿Tá? Es a veces lo que pasa, digamos, que le pregunta, por ejemplo, a ustedes, el médico, cuando van al médico, se van a hacer el carnet de salud, le pregunta, digamos, si ustedes consumen alcohol o no, y muchos de ustedes dirán, digamos, que sí que consumen, y otros dirán que hacen un consumo social. ¿Qué quiere decir un consumo social? Que no lo consumen solos, sino que lo consumen con otros. Bueno, ese es un elemento de segmentación conductual que muchas veces nos puede servir para tomar decisiones a la hora de llegar a determinados grupos de clientes o de trabajar determinados elementos. Hay cervezas, digamos, por ejemplo, que hacen foco en eso, en el tema de compartir, en el tema de juntarse, digamos, que tiene que ver, digamos, justamente con el consumo de un bien en determinadas ocasiones.
Típicamente las organizaciones que hacemos al final del día, digamos, solemos tomar, digamos, a más de uno de estos criterios, que es lo que se llama la segmentación multiatributo. Idealmente, vamos a la segmentación esta o conductual o psicográfica son las que más se explican, pero a eso las solemos cruzar, digamos, con alguna otra, las solemos cruzar, digamos, con geográfico, con demográfica, y eso es lo que significa la segmentación multiatributo, combinar más de una de estas. Bueno, gente, estamos ahí en hora. Esto era un poco lo que yo quería comentar o compartir con ustedes. En el EVA ustedes tienen, naturalmente, como hasta ahora, más material y otra riqueza, para abordar las temáticas. De cara a la revisión que tenemos el próximo 13, tener en cuenta, que los temas, que vamos a ver, o que están incluidos, van hasta posicionamiento, destacar, a que la prueba, va a ser virtual, probablemente, todavía no hemos armado la prueba, y no sabemos exactamente su duración, pero típicamente puede durar una media hora, dependiendo de los que queden inscriptos, para rendir la prueba, estén atentos al EVA, porque de repente los podemos estar convocando, por grupos, por inicial del apellido, para dar la prueba, porque todos probablemente no puedan estar a la misma hora. Ya les digo, va a ser múltiple opción. Acá, es el tema de siempre. La múltiple opción, tiene virtudes y tiene defectos. Desde nuestra perspectiva, no está muy buena la forma de evaluar, pero es un poco lo que nosotros podemos hacer. Y la invitación, es naturalmente, a no quedarse en los preguntómetros, no quedarse en los grupos de WhatsApp. La invitación, a que ustedes realmente, se tomen esto, como algo que les permita a ustedes crecer personal y profesionalmente. Ustedes piensen, a que se están formando para ser profesionales y que hay momentos, en los que ustedes, se pueden permitir el error, se pueden permitir el momento, de aprender. Cuando ustedes sean profesionales, ya no van a tener ese momento. Cuando ustedes se equivoquen, van a estar afectando, a su reputación. Entonces, la invitación, es aprovechar el tiempo, a estudiar realmente, a no basarse tanto en los preguntómetros y en los grupos de WhatsApp para contestar las preguntas, que sabemos que existen. Nosotros, naturalmente, intentaremos, en la medida de lo posible, ser lo más justo posible, pero vamos a intentar complicarles, ese manejo que hacen ustedes de WhatsApp y de preguntómetros. ¿Cuánto dura? Bueno, es un poco lo que yo decía. ¿Puedo decir algo? Decía recién,